Hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Y en el programa del día de hoy vamos a hacer un abordaje político y un abordaje histórico, pero también político. Y para el cierre lo voy a dejar como interrogante porque en el primer bloque estamos, a ver si lo podemos ver en pantalla, estamos con Patricio Mouche, analista político, y quiero de alguna manera compartir con ustedes, este es el objetivo, a ver qué es lo que va a pasar en el año 2022 en función de lo que ocurrió ahora, qué es lo que hace más ruido, qué es lo que marca un hecho importante desde el punto de vista de fractura política, lo que pasó con la no aprobación del presupuesto. En el día de hoy llueven tweets y demás, como de alguna manera encaminando, o desde la oposición tratando de pedirle al presidente de la Nación que encamine los presupuestos, pero también, por ejemplo, el tuit de Mario Negri. Pero tiene un espíritu reactivo, ¿por qué? Porque Sergio Massa advirtió las consecuencias que le podía generar a los gobernadores la no aprobación del presupuesto. Dentro de este esquema ya comenzamos con Patricio. Bueno, muchas gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Mucho ruido, mucho ruido hubo ahí. Le voy a pedir al señor director, ¿tendremos por casualidad esa foto donde está dividida la pantalla, donde lo tenemos por un lado a Máximo Kirchner y por otro lado a Cristian Ritondo? Bueno, no importa, eso es muy... Ese es el dato, la fotografía del cierre. ¿Por qué digo la fotografía del cierre? Porque en definitiva hubo discurso de Máximo Kirchner. Si yo trato de referenciar qué es lo que ocurre en la Cámara de Diputados en el mundo, y se dicen de todos los diputados. Sí, exacto. Se dicen de todo. Y después, y a tal punto, o con tal situación, que después se ven en la calle y se tratan muy bien. Y se dicen de todo. Bueno, ¿a qué voy? Acá en la República Argentina será un poco que era un juego de... ¿Cómo puedo decir? Un juego a no me ofendas porque si no me levanto y me voy. Quiero saber la primera lectura de lo que pasó y cómo esto se puede proyectar, ya que mencioné. Mario Negri está pidiéndole al presidente de la Nación que toque el presupuesto porque se dio cuenta de las consecuencias que puede generar en los gobernadores. Sí, es interesante la discusión por el presupuesto como todos los años. Creo que esta vez se mediatizó un poquito más, producto de la elección de cómo venía. Y creo que ambas partes, ambos bloques principales ya tenían una decisión tomada. Después la discusión entre Máximo y Ritondo me parece que es folclórica, que uno no levanta una sesión por una discusión en el recinto, como decís vos, porque están acostumbrados a ese tipo de peleas. Lamentablemente creo que no enriquecen la imagen de la política hacia la gente. Creo que los dos tenían una decisión tomada y la sesión fue el escenario para, bueno... trunquemos el presupuesto y veamos hacia dónde van estas negociaciones. Creo que en ese sentido es todo un desafío porque la oposición no negoció el presupuesto, ahora lo obliga en algún punto al Ejecutivo a gobernar por decreto en adelante. Y bueno, ¿qué va a pasar con esa situación? ¿Qué relación tiene esto directa con los gobernadores? Que lo decías un poco al principio, tenemos que verlo. Ahora, sería interesante que la situación del presupuesto se resuelva lo más rápido posible, porque bueno, lo que venimos diciendo, tenemos que generar políticas públicas favorables y sostener la gobernabilidad. Entonces, en esa relación creo que va a caminar Alberto Fernández. Gobierno por decreto, me van a criticar por eso, pero no me aprobaron el presupuesto. Entonces, a ver, eso es la conversación que habrá mantenido el presidente de la Nación, Martín Guzmán, con Cristalina Georgieva el mismo día que se reprobó. Le dijo, bueno, el préstamo que ustedes, voy a hacer una simulación. Sí. Estimada Cristalina, el préstamo que ustedes le hicieron a Juntos por el Cambio, bueno, no aprobaron el presupuesto que teníamos que plantear para negociar con ustedes. Exacto, creo que hay una cuestión de ver cómo se vuelcan las culpas para un lado o para el otro. Yo no lo aprobé porque vos me dijiste tal cosa. Eso es una chiquilinada de los dos lados. Exacto, chiquilinada. De los dos lados. De los dos lados. Creo que ahí se empata la cuestión. De vuelta, esto tiene una repercusión. Venimos con un año donde la política tiene mala imagen. Lo que importa es si, bueno, van a poder zanjar estas diferencias para hacerlo funcionar. Bien, pero dijiste algo, zanjar estas diferencias. Pero una cosa es las diferencias que hay entre la oposición, que son lógicas, y el oficialismo. Sí. Y otra cosa es las diferencias que tiene el Frente de Todos, que lo mostraron en el cuarto intermedio, donde no se escuchaban entre ellos cuando decidieron salir, después tomaron la decisión ni siquiera de pasar a comisión, sino directamente de no aprobar el presupuesto. También está faltando mucha síntesis en la oposición, ¿no?
Sí, ese tema de las diferencias es el gran interrogante para el año que viene. Por un lado, lo que venimos diciendo es decir, cómo el oficialismo genera cohesión y empieza a empujar el barco porque necesita garantizar gobernabilidad y poner en marcha el gobierno. Y por otro lado, la oposición, ya vimos lo que fue el cierre de la interna radical, ya vimos cómo crujió también entre el PRO y el radicalismo esta interna, vamos a decir, uno supondría que el Congreso, votaciones de por medio, alinearía toda esa discusión, pero hay que verlo, y eso está todo por delante, porque después en el funcionamiento, y ya mediados del año que viene, con el 2023 por delante, creo que eso se puede poner un poquito más en juego, puede tener mucho más ruido. O sea, el ruido político se puede traducir más en el Congreso, quiero decir. En el Congreso. Sí. Ahora vamos al Ejecutivo. El Ejecutivo tuvo 2 años de pandemia. 2 años de pandemia sin vacuna. Para simplificar o sintetizar, obviamente es una simplificación exagerada, pero ¿qué es lo que le queda? Le quedan 2 años para gobernar. Y en los 2 años que le queda para gobernar, no tiene que perder un día. ¿Qué desprolijidades notaste vos que hubo por parte del oficialismo? Más allá, uno puede decir, bueno, yo lo insulté porque me insulto. Bueno, sabemos que cuando estás en la línea floja no podés responder con ese tipo de mecanismo, ¿no? Porque el culpable sos vos, o como la discusión de una pareja, ¿quién es el culpable? Bueno, en este caso, la culpa, sabemos que la deuda contraída no fue contraída por este gobierno. Pero bueno, ¿qué errores cometió el oficialismo que no se pudo dar este proceso para poder, de alguna manera, no es solamente cerrar con el Fondo Monetario Internacional, sino que esto le va a permitir a las empresas, a los inversores, poder acceder a créditos al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial? No se acuerda con el fondo y se frenan los créditos que puedan pedir las empresas, ¿no? Exacto. La verdad, una vez se dice qué errores cometieron. Quizás hay una estrategia por detrás. De vuelta, yo creo que estaba entre los dos bloques, ya estaba todo sabido. Quizás hubo una estrategia por decir, bueno, vamos a generar ruido en la sesión para que se cargue la aprobación y tener una estrategia de gobernar por decreto, tener discrecionalidad de los fondos. ¿Vos decís que puede ser intencional? Que no lo sé, digo que es un escenario, pensemos las dos variables, porque... Cuando Máximo Kirchner dice... Bueno, total, dice de antemano, no me acuerdo si 3 o 4 días antes, total los 116 votos referidos a la oposición están garantizados con respecto al presupuesto. Bueno, vimos que no. Ya primera aseveración que no fue asertiva, ¿no? Bueno, cuando vos ves eso, decís, ¿hubo errores no forzados propios? Posiblemente, lo que pasa es que desconocemos, lo que te digo, desconocemos el ejercicio y el funcionamiento interno de la Cámara. Yo creo que estas jugadas se entienden un poquito después. ¿Por qué? Porque si en enero, febrero, marzo nosotros empezamos a encontrar que el gobierno empieza a generar ciertas medidas, en términos de ellos, positivas, para su gestión, por decreto, sin pasar por el Congreso, y después rompe esa dinámica, o empieza a forzar a la oposición con ruidos internos, bueno, entonces hubo una intencionalidad. Pero yo creo que lo veremos conforme avance el año legislativo próximo o las medidas que se puedan tomar en enero, febrero. También tenemos por delante un posible cambio de gabinete. ¿Qué movimientos hay ahí? Digo, siguiendo en la misma dirección. ¿Qué intencionalidades hay? Se reunió el presidente de la Nación con los gobernadores que acompañan al oficialismo. Podemos ver la foto y te pido una breve reflexión. Bueno, esta foto todo es comunicación política. Sí. No deja de ser, lo estamos viendo el presidente de la Nación, con el jefe de gabinete Juan Mansur, con el ministro del Interior, ¿sí? Están todos los gobernadores oficialistas. Rescato que esta vez la foto... Guado de Pedro, no lo mencione, Guado de Pedro. Guado de Pedro también, sí. Rescato que esta vez hayan hecho la foto al exterior, ¿no? Me parece que es un buen gesto aprendido de instancias pasadas. Lo importante de esta foto, que es temas que veníamos hablando, es empezar a gestionar la gobernabilidad del año que viene. Digo, el presupuesto y la situación con los gobernadores era una tensión. ¿Qué recursos más van a dar? Porque lo que pasó en esta elección, que fue que los gobernadores y los intendentes dijeron, está todo bien, acompañamos, pero nosotros nos debemos a nuestra provincia, a nuestra ciudad, tenemos que gestionar. Esto yo creo que es un intento de ordenar por un lado la política y ordenar por otro lado la gestión y empezar a decir, bueno, vamos a poner en práctica y vamos a bajar la política pública en cada una de las provincias. Me parece que es por lo menos un intento de un espaldarazo importante para lo que viene. ¿Qué pasará en el 2022? Vamos a hablar del rol de la oposición. Sí, no te estoy pidiendo magia, quédate tranquilo. No, me parece que va a ser un año muy interesante. Interesante desde el punto de vista del análisis político. Exacto. Desde el punto de vista del análisis político. Desde el punto de vista de la población, no sé. Sí, porque si cada uno está pensando en sus posiciones intelectuales respecto del otro y no en
lo que digas que pueda afectar a la población, lo que hagas que pueda afectar a la población, eso me preocupa, ¿no? Exacto, concuerdo totalmente, porque cuando la política está haciendo sus movidas estratégicas, que creo que vamos a camino a eso con mucha interna, el problema es que pierdan de vista las demandas de la población. Si el gobierno no pierde de vista la demanda de la población y empieza a tener un impacto positivo, creo que va a poder ordenar un poco más la interna, y ahí me meto con qué esperamos por lo menos para el 2022 en términos políticos, mucho movimiento. Tenemos que ver cómo dentro de la oposición empieza a fluir o no esta dinámica entre el PRO, la interna del PRO, la interna del radicalismo que vinimos hablando, y cómo, de alguna forma, ya sin la pandemia tan presente, esperemos, el gobierno de Alberto Fernández empieza a dar dos tipos de gestos. Gestos políticos en su relación con el kirchnerismo, con la Cámara, y gestos hacia la población, es decir, bueno, hay políticas públicas favorables. Entonces, tendría que haber bastante reacción de ambas partes. Perfecto. Bueno, te pido un favor, vamos a un pequeño corte y hacemos un cierre. Dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, sí, cerramos acá el bloque con Patricio Mouche, analista político, ya en instantes, porque me dicen de producción que tenemos la conexión con Felipe Piña. Patricio, año 2022, siempre me dice Patricio como analista político, no me pidas que haga adivinanzas. 2022, ¿será el año donde convenga ser halcón respecto de ser paloma? Mira, puede ser. Yo creo, siempre cuando hablamos en términos de análisis político, sabemos que Argentina es el lugar de lo posible y lo imposible a la vez. Yo creo que va a ser un año de liderazgos, que la ciudadanía va a estar pidiendo liderar espacios, va a ser muy importante, pero sobre todo quiero responderte tu pregunta poniendo en rol de vuelta a la Cámara. Cerramos el año con el lugar de la Cámara y qué es lo que pueda pasar, y estuvo muy en foco. Creo que el año que viene, con todo el resultado de la elección, de cómo dio el Senado, cómo dio diputados, me parece que va a ser importante que desde el Congreso se sigan generando proyectos muy importantes que acompañen por un lado al gobierno y por un lado a la oposición. Creo que Zapata, siendo halcón o paloma, la van a necesitar. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Señores, y ahora sí estamos en comunicación vía Zoom con Felipe Piña. Felipe, Gustavo Idoyaga te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Lo mismo digo, Felipe. Bueno, tantos temas hay para tratar, pero me parece una época muy especial, y más como vos sos amigo de la casa, me refiero a Atilra. 20 años del Corralito, ¿sí? Debe ser, mirá cómo te voy a preguntar, obviamente le pregunto a un historiador, me va a contestar que sí, pero vamos a ver los por qué. ¿Debe ser estudiado en los libros de historia? Sí, ya es estudiado, ya está dentro de la currícula escolar de alguna manera, y yo creo que sí, debe ser estudiado y debe ser recordado, ¿no? En principio, antes que nada, los 39 muertos que dejó ese tremendo gobierno de la Rúa, ¿no? En esa agonía, y también ese modelo neoliberal que comenzó en 1989 y que implantó en el 91, o sea, 10 años antes, el famoso 1 a 1, ¿no? Que era una trampa, que supuestamente era un mecanismo para salir de la hiperinflación, que supuestamente iba a durar poco tiempo, pero que se extendió por 10 años, destruyendo la economía argentina, ¿no? Con un nivel de sobrevaluación del peso que hacía muy difícil las exportaciones locales, que abarataba las importaciones de bienes suntuarios, que destruyó miles de pymes, que dejó sin trabajo a millones de argentinos, ¿no? Las privatizaciones escandalosas que se hicieron en aquellos años. Bueno, todo esto llegó a como una especie de extracto francés en el breve periodo de 2 años de Fernando de la Rúa, donde realmente empeoró la situación, donde la corrupción continuó, en este caso con gente cercana a su familia y algunos otros, con un nivel muy fuerte de sordera, ¿no? De no escuchar los reclamos de la gente, la desesperación popular. Y bueno, el paso por el Ministerio de Economía de personajes tan particulares como López Murphy, con su plan de ajuste salvaje que
intentaba cercenar $1.000 millones el presupuesto universitario, salud y demás, y que luego ha reemplazado ni más ni menos que por Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Con un argumento bastante absurdo, y era que únicamente el padre de la criatura podría desarmarla, ¿no? Cosa que por supuesto no hizo. Y además con un incremento de la deuda, con una renegociación de la deuda de $40.000 millones, que fue algo impresionante y que llevó a nuevos compromisos al país, a un ahogo financiero y a una desconfianza que ni siquiera Cavallo pudo lograr frenar, y que llevó a que los grupos más poderosos del país y la gente de mayor fortuna empezara a retirar los depósitos en dólares, y cuando fueron a retirarlo los sectores medios y los sectores populares ya, por supuesto, no pudieron hacerlo, ¿no? Con este mecanismo del corralito que impuso Domingo Cavallo el 1 de diciembre del año 2001, ¿no? La información la tenían los grandes grupos económicos, ¿eh? Por eso tenían la información e inclusive hasta planteaban, no te quiero meter en ese tema económico, pero hasta planteaban el encaje de deudas a 1,3, llevarse el dinero que se iba a multiplicar, bueno, se multiplicó por 4, ¿no? Exactamente, y además se sabía, hubo rumores, la gente medianamente informada tuvo tiempo de sacar el dinero, la mayoría no. El anuncio se hizo un día sábado, o sea que un día sin mercado, donde la gente no pudo ir al banco, no pudo hacer nada, y el lunes empezó la desesperación, ¿no? Y ya en un país que estaba envuelto en un desastre, ¿no? Con cuasi monedas, con pagos en bonos, quebracho, LECOP, federal, bueno, la cantidad de bonos en todo el país, una situación verdaderamente caótica, ¿no? Y con un presidente que no reaccionaba y que le entregó todo el poder a Cavallo. Recordemos que Cavallo tenía facultades extraordinarias prácticamente, ¿no? Se le habían dado superpoderes, como se decía en aquel momento, y el presidente decidió apoyarse en su ministro y directamente, prácticamente no gobernar, ¿no? Que fue lo que hizo en medio de la crisis. Fernando de la Rúa. Bueno, un sueño de Domingo Cavallo era ser presidente. Claro, de hecho se candidateó, ¿no? Y no le fue tan mal, a pesar de todo lo que hizo. Se candidateó a diputado, bueno, participó en política, bueno, y hoy día sigue hablando, ¿no? Como si él no hubiera tenido nada que ver con la peor crisis de la historia argentina, ¿no? La más grave de todas las que tuvimos. Felipe, sí, este tema, bueno, es otro tema, hoy sigue hablando, pero acá hay un comportamiento que es recurrente. Siguen hablando aquellas personas que no tendrían que hablar. ¿Cómo lo podés relacionar? A ver, haciendo un pasaje en los últimos, si querés, 100 años de la historia argentina. ¿Hay un paralelismo en otras épocas? Hay cierta impunidad, ¿no? Primero que somos una sociedad con muy mala memoria, ¿no? No recurrimos mucho a la memoria, por lo tanto se nos van borrando los sucesos. También hay medios que ayudan a borrarlo, ¿no? Obvio. Pero hay cierta impunidad, ¿no? Patricia Burrich, que fue la que rebajó el 13% los salarios a los jubilados, sigue hablando con total impunidad, incluso habla de aquel momento, ¿no? Claro. López Murphy, bueno, acaba de hacer una excelente elección en la capital federal. Domingo Cavallo es invitado de lujo a muchos programas de televisión donde nos explica que él tenía razón, ¿no? En aquel momento, una cosa que es completamente insólita, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver, para mí, con dos cosas, ¿no? Es muy difícil explicar lo inexplicable, haré lo que pueda. Hay un piso muy fuerte del electorado argentino de antiperonismo que ni el propio Perón pudo quebrar, ¿no? Recordemos que en el 73 Perón sacó el 60%, pero un 40% le votó en contra, ¿no? Ese 40% más o menos se mantiene en la historia argentina, que no tiene una ideología precisa, es básicamente antiperonista y por lo tanto no le importan mucho los razonamientos a la hora de hacer política, sino básicamente que le garanticen una posición antiperonista, ¿no? Bien. Entonces, no hay problema que hable López Murphy, no hay problema que hable Cavallo, no hay problema que hablen todos estos personajes, porque de alguna manera entienden que eso favorece el discurso antiperonista, ¿no? Bien, se dice, a ver, ¿qué se instaló o pretendieron instalar? Bueno, que la caída de la Rúa fue por propulsión del propio peronismo. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, obviamente hubo de parte de la Rúa una mala praxis absoluta, una ineptitud tremenda,
y obviamente el peronismo ya venía preparando una posible sucesión, porque cuando le fue muy mal al radicalismo a las elecciones, el radicalismo se posesiona después de la renuncia de Álvarez con un presidente de la Cámara de Senadores, que era el nombre de sucesión, que era Ramón Puerta, con un peronista en ese lugar, ¿no? Y por supuesto que hubo, dentro de lo que pasó en esas jornadas dramáticas del 19 y 20 de diciembre, mucha desesperación, mucha gente que saqueó por hambre, y hubo punteros políticos operando también. Las dos cosas son ciertas, ¿no? Pero me parece que atribuirle al peronismo la responsabilidad de lo que pasó en esas jornadas es por lo menos bastante parcial, ¿no? Claro. Yo no le quito toda responsabilidad en el sentido que por supuesto que tenía interés en tomar el poder, pero la responsabilidad principal la tuvo el que hizo ese desastre, ¿no? Sin ninguna duda. Y a nivel internacional... Las dos cosas son ciertas, digamos. Me parece muy bueno que vos lo traigas porque hace la honestidad intelectual, ¿no? O sea, no se puede negar que un sector del peronismo movió y operó para que ese gobierno ya no tuviera apoyos. Y además era muy difícil apoyarlo también, ¿no? Disculpame, decimos un sector del peronismo, pero también tenemos que mencionar un sector del sector empresarial. No, y del sector empresarial y del propio radicalismo, ¿no? Sí. El propio radicalismo también, ¿no? Que ya estaba conversando con Duhalde, que era el número puesto para ser presidente, y por supuesto un sector del empresariado que tenía un interés muy fuerte devaluatorio, ¿no? Es decir, en la necesidad de la devaluación y salir de la convertibilidad y salvaguardar sus negocios, ¿no? Esto fue muy claro en esa locura de esos 5 presidentes en una semana que tuvimos después del 20 de diciembre, ¿no? Y en el contexto internacional, ¿cómo es visto esta crisis más los muertos en la República Argentina? Bueno, el contexto internacional era muy complejo porque estábamos en plena conmoción por el 11S, ¿no? El 11 de septiembre. Eso se llevaba puesto cualquier tipo de información, pero la crisis argentina fue vista con mucha atención, como un gran fracaso del Fondo Monetario o de un gran éxito, ¿no? Depende de cómo lo miremos. Yo creo que el Fondo Monetario actúa así y actuó muchas veces así, ¿no? Sin importarle mucho las consecuencias sociales que tiene en un país, pero dentro de algunos círculos económicos importantes se veía como un peligro, que esto fuera como un reguero de pólvora que se extendiera por toda América Latina y que resultara incontrolable, una explosión social general en América Latina, porque los modelos económicos se parecían en el resto de los países, ¿no? Ya había habido un Caracazo, ¿no? Unos años antes, claro, en Venezuela, había habido situaciones complicadas en otros países, entonces creo que se empezaron a preocupar para que esto no se extendiera y trataron de ver de qué manera podían ir acomodando un poco las cosas en un contexto tremendamente difícil a nivel mundial y a nivel local, donde la gente sentía que nadie los representaba, ni los partidos políticos, que no había bancos, que se empezó a arreglar por su cuenta. ¿Te acordás el Club del Trueque, las asambleas populares? Yo creo que del sabor amarguísimo que nos trae el 2001 hay una parte agridulce que tiene que ver con siempre recordar el espíritu de reconstrucción que tiene el pueblo argentino, ¿no? Es decir, sabiendo que no se podía contar con nadie en ese momento, la gente empezó a valerse por sí misma, ¿no? Fue una experiencia muy interesante que duró unos 3 o 4 meses las asambleas populares, ¿no? Donde no solamente se debatía, ¿te acordás la de Parque Centenario? Claro, las famosas asambleas, sino que se hacían cosas concretas, ¿no? Ayudar a determinadas personas, crear una guardería, un comedor, ropero para la gente que no tenía ni ropa, bueno, salir a cumplir roles que debería cumplir el Estado en ese contexto, ¿no? Y eso creo que es algo que debemos recordar muy positivamente, la recuperación de fábricas, las fábricas recuperadas, ¿no? Que habían sido abandonadas o quebradas fraudulentamente por sus dueños y que empezó ese proceso tan interesante en aquel momento, ¿no? Es decir, que es un momento donde tenemos de todo el 2001, es una gran foto de lo que pudo ser la Argentina, lo que ojalá nunca más sea, ¿no? Pero también esta cuestión positiva de la gente reconstruyendo de a un ladrillo, ¿no? De lo que le queda, como si pasó un terremoto, bueno, ya de quejarnos no sirve para nada, vamos a ver cómo salimos de esto, ¿no? Felipe, bueno, desde ya un placer escucharte y muchísimas gracias por participar del programa y felices fiestas. Bueno, felices fiestas, un abrazo grande para toda la querida gente de Atilra. Vamos a andar por Sunchales en el mes de marzo, así que
ahí nos vamos a ver. Bueno, ¿ya tenemos tema o todavía queda el interrogante? Sí, vamos a hablar de memoria en el nuevo aniversario del 24 de marzo, así que Bien. vamos a hablar un poco de mujeres, porque marzo también es el mes de la mujer. Claro. Y un poco de memoria. Muchísimas gracias, Felipe. Abrazo muy grande. Bueno, señores, un pequeño corte, quédate con nosotros, que vamos a hacer ahora, en instantes, el sorteo que hacemos a través de la Fundación Atilra. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, señores, en el programa del día de hoy estuvimos con el analista político Patricio Mouche, con Felipe Piña, hablando de los 20 años de ese famoso corralito, del fallecimiento de muchas personas, la entrega del poder de Fernando de la Rúa. Y ahora sí, cerramos el programa. Me voy a acercar acá porque voy a buscar la urna que me dejaron recién, acá, porque todos los días jueves realizamos el sorteo de una mochila, una jarra térmica y una camiseta de fútbol, ¿sí? Y todos aquellos que se comunican a la Fundación Atilra. Y ahora sí, la cámara lo está tomando acá. Vamos acá al sorteo. Vamos a cambiar. Le voy a pedir acá a la producción. Voy a tirarlo al aire y voy a tratar de agarrar uno. A ver si agarro uno. Bueno, y ya quedó uno. Después vuelven todos a la urna. Y él o la ganadora, María Belén Franco, de la ciudad de Córdoba, discúlpenme, de Córdoba, de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Morteros, ¿sí? Su correo electrónico, bueno, SB Brickman, María Belén Franco, ¿sí? Felicitaciones, María Belén. Te comunicas con Fundación Atilra. Vuelvo nuevamente a colocar acá. Me dicen, Gustavo, has arrojado todos los cupones, vuelven a la urna, salvo los ganadores. Bueno, ahora sí el agradecimiento a Sastrería Windsor. Este saco y esta camisa pertenecen a Sastrería Windsor, que está en la calle Maipú 843. Una sastrería tradicional con espíritu moderno, realmente en este contexto donde cada vez hay más reuniones sociales, el mejor vestir lo tenés ahí. Señores, me despido de todos ustedes, les deseo una feliz Nochebuena, feliz Navidad y nos estaremos viendo la semana que viene en este programa que se llama Nuestra Voz.